Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este conversatorio de Revit, a esta segunda edición del conversatorio de Revit que organizamos desde la comunidad en español. Hoy nos acompañan Rey Santos, Juan Francisco y Carolina Ramírez, como tres expertos de la comunidad que van a estar trabajando los temas que teníamos propuestos. Y seguramente se nos sumará algún experto, algún experlit más entre el público, y yo si lo veo os iré poniendo como panelistas para que también podáis hablar. Y un poco el formato, queremos que sea muy parecido al formato anterior, es decir, tenemos unos temas que ahora mismo os los voy a comentar. Tenemos el tema de fórmulas para el control de parámetros en las familias, el de toma de parámetros en familias anidadas y un turno de preguntas y respuestas, pero podemos tratar otros temas relacionados con Revit si se os ocurren, si tenéis alguna duda, incluso los temas de la sesión anterior también los podemos sacar en el preguntas y respuestas. Así que nada, un poco el formato es Carolina nos hará la presentación un poquito de los temas y nada, si tenéis alguna pregunta ya desde el principio para que ya podamos dirigir la explicación hacia ahí, la podéis hacer, levantáis la mano y os voy a dar paso. Porque así es mejor, así hablamos y es más dinámico. Si os da un poco de cosa, pues lo ponéis en el chat. Pero que vamos, que os podemos dar paso a quien quiera. Y mira, Jefferson ya nos levanta la mano, ya directamente, de entrada, ya, no sé si nos quiere decir algo Jefferson o no, ahora le daremos paso. Voy a dar primero paso a Carolina para que se pueda presentar y también el resto de expertos, y empezamos. Bueno, hola, soy Carolina Ramírez, encantada de estar aquí con ustedes y con mis compañeros Joaquín Rey y Juan Francisco. Es un conversatorio, así que, como dice Joaquín, les animamos a preguntar y a armar debate de todas sus dudas que tengan con Revit. Rey. Bien, mi nombre es Rey Santos de República Dominicana. También encantado de compartir nuevamente aquí con la comunidad. A la orden para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues ver si podemos aportar un granito de arena en este conversatorio. Perfecto, bueno, más que nada me presento, soy Juan Francisco Ángel. Espero que podamos utilizar este espacio para disipar muchas dudas que efectivamente a veces en distintos medios que tenemos no es tan sencillo, así que espero que puedan aprovechar este espacio y bueno, quedamos atentos también a las preguntas que vayan realizando. Pues si quieres, Joaquín, le damos paso a la primera pregunta. Sí, damos paso a los... ¿Tienes los temas, Carolina, en Sí. diapositiva para que los tengamos ahí como visuales? Perfecto. Pues tenemos estos temas. No sé si de... Yo lo que plantearía sería, si alguien de entrada tiene alguna pregunta concreta sobre estos temas, que quiere ya levantar la mano, quiere planteárnosla, podemos empezar por aquí. Si no, los expertos han preparado algún ejemplo de cada tema para dar una pequeña explicación y romper un poco el hielo. Pero bueno, podemos empezar. No sé si alguien quiere levantar la mano o escribirla en el chat la pregunta. Si no, yo creo, Carolina, que quizá podemos empezar con un ejemplo. Bueno, mientras se van animando, vamos a Sí, comenzar con mis recomendaciones para las familias. Yo creo que lo más básico es tener en la mente que las categorías son un grupo que se utiliza para modelar y para documentar la construcción. Nosotros debemos hacer esa categorización de todos los elementos de nuestro proyecto para tenerlos ordenados. Sabemos que eso es una categoría. En este ejemplo pongo pilares, como también podría ser puertas. Y que de esa categoría, pues tengo familias. En este ejemplo, pilares redondos y rectangulares, como podría tener también puertas de madera o puertas metálicas. Si se fijan, esto es como un grupo de cosas parecidas, ¿no? Y después lo que tengo son los distintos tipos que voy a utilizar en mi proyecto, como pilar redondo de 450 o pilar redondo de 600. También tendría el ejemplo, si hablo de puertas, pues puerta de madera de 100 o puerta de madera de 90 o puerta metálica de 120 o puerta metálica de 80, ¿no? Fíjense que yo llego hasta este orden, categoría, familia y tipo. Y la diferencia principal entre los distintos tipos de una misma familia, pues son los parámetros. Por eso aquí la importancia de los parámetros. Primero, como parámetros de tipo y luego como parámetros de ejemplar, como ese elemento real que está colocado en nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo se organizan los elementos en Revit? Categoría, familia, tipo y luego nuestro ejemplar.
Si pasamos a los diferentes tipos de familia, tenemos tres distintos. Los tipos de las familias de sistema, que son esas familias de elementos básicos, muros, cubiertas, techos, suelos. No se cargan en los archivos, están dentro de los archivos de Revit. Podemos modificarlos, duplicarlos y sobre todo una característica especial es que tienen materiales dentro, tienen una estructura dentro. Y esos materiales pues nos arman muros compuestos o cubiertas compuestas con distintos materiales. Después tenemos las familias cargables. Estas familias se hospedan en las familias de sistema, como puertas o ventanas. También existen los componentes de la edificación o los de sistemas, como por ejemplo una máquina de aire, una caldera. Todos estos archivos son RFA, son archivos externos que se insertan en nuestros proyectos. Ventanas, puertas, muebles, instalaciones, mobiliario, vegetación. Fíjense la cantidad de elementos y todo lo que podemos hacer con ellos. Los de sistemas que hospedan y las cargables. Por otro lado, también tenemos las familias in situ, que son elementos exclusivos que se crean solo para ese proyecto y solo en ese lugar y si no lo voy a necesitar en ningún otro proyecto. De hecho, ya generando el primer debate, no sé qué opinan mis compañeros, pero yo nunca creo familias in situ, porque la verdad es que tienen poca gracia, no tienen ni siquiera nivel y a mí me gustan los parámetros, me gustan el nivel, me gusta el ancho, el alto. De hecho, siempre digo que con una cajita A por B por H puedo hacer maravillas. ¿Qué opinas, Rey? Básicamente, el modelado en sitio, de mi parte, yo nunca lo recomiendo. Aunque en algún momento se requiera modelar algo exclusivo de un proyecto, siempre recomiendo hacerlo como una familia, sobre todo si es un elemento que necesitamos documentar, porque Exacto. el modelado de sitio es muy limitado. Incluso yo relajaba en día atrás con unos compañeros de trabajo que yo hasta me atrevería a sugerir que esa herramienta se eliminara del programa y creo que publica algo en un comentario de LinkedIn también. Desde mi perspectiva no tiene como mucho sentido, vamos a decirlo de esa manera, pero la tenemos, es una herramienta que está ahí, está disponible en caso que la necesitemos. Exacto, yo creo que al final, si yo lleno mi modelo de elementos en situ, me va a pesar muchísimo. ¿Y qué opinas, Juan? Sí, efectivamente eh, puede dar un poco de problemas, pero los usuarios lo utilizan y se puede resolver, se puede crear una familia in situ y convertir en una familia cargable. Eso también lo podemos mostrar si también hay tiempo y hacemos una mini demostración para primero darle una utilidad y que, bueno, no la descartemos, pero el tema es cuando la mal empleamos, así que podemos retomar un poquito eso también. Pues ese ejemplo me parecería súper interesante y solucionaría muchos problemas de la gente. Entonces, mis recomendaciones globales al final es que primero pensemos el uso del modelo, cuál es y qué objetivo tienes, ¿no? Porque yo puedo modelar hasta tornillos, pero a ver, voy a documentar esas familias uno a uno para que se vean esos tornillos o no, ¿no? Como decía antes, con una familia por B por H se pueden hacer maravillas, 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 porque la cosa existe, se representa, puedo documentar, puedo hacer planos, puedo sacar mediciones, puedo tener muchas cosas bastante graciosas con un elemento muy simple. Cada elemento en su categoría y siempre con la plantilla de familia correcta. Hay plantillas de muros, plantillas de suelos, plantillas de techos, plantillas de caras que esa es muy curiosa porque, claro, por ejemplo, en la luminaria de incendios es mejor que sea de cara porque a veces está en el techo, a veces está en el muro, ¿no? Que lo que se nombre cada familia, pues con un nombre intuitivo, con un nombre que cualquier persona lo pueda entender y validar. Por ejemplo, muchas veces en proyectos me encuentro que los inodoros se llaman 525 por 315. Pues mucho mejor si se llama inodoro. Y si el inodoro es, por ejemplo, accesible, que se llame inodoro accesible, que con eso ya ganamos muchísimo en nuestra vida. Y que cada elemento esté en su nivel. No sé qué opinan de estas recomendaciones, si quieren aportar alguna más. Sí, ese que mencionas de que la familia estén alojada en su nivel suele ser importante porque muchas veces, sobre todo con algunas familias que después de colocar en el proyecto están a cierta altura, por ejemplo, sobre el nivel, Ujú. cuando modelamos la familia en la altura de colocación, ya no tenemos acceso al parámetro de desplazamiento
tratar de en lo posible de modelar la familia alojada en el nivel donde se documenta. Y si necesitamos tener pues esa flexibilidad, no hay ningún problema. Podemos crear ese parámetro, esa referencia que nos permita desplazar la familia, pero que siempre nos dé la oportunidad de aprovechar el parámetro nativo, que es el desfase sobre el nivel, que nos permite tabular, por ejemplo, una luminaria, cuál sería su colocación más baja sobre el nivel, ¿verdad? La parte de la base, en referencia al nivel en que se coloca. Claro, sí, sí, yo creo que es en los proyectos de instalaciones donde más me encuentro ese problema, ¿no? Que está una VIE o un extintor de incendios en la planta quinta y en realidad está hospedado en la planta primera, ¿no? Si mi proyecto quiero planificarlo, pues lo mejor es que esté cada cosa en su nivel, ¿no? Y hacer un conteo, por ejemplo, de cosas por planta, eso es muy útil. ¿Y qué opinas, Juan? Sí, yo creo que ahí va a radicar también que, como mencionaste, la familia basada en cara ya tiene la posibilidad del nivel de tabla de planificación, como uno va a definir, así que espacialmente puede estar mal ubicada, pero en las propiedades sí va a indicar el nivel que colocamos. Eso es muy útil, obviamente, para la clasificación cuando, por ejemplo, exportamos a NiceWord, donde Ujú. ese dato es la referencia de dónde se encuentra ubicado realmente. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, que a veces por temas de copiar y pegar, cuestiones del día a día, hay elementos que son más sensibles a transferir una información incorrecta y bueno, hay que estar siempre atentos a hacer auditorías y bueno, siempre está el tema de que las familias necesitamos con mucha velocidad colocarlas, pero después se nos complica un poco la historia cuando tenemos que validar si son correctas, ¿no? Y documentar. Sí, yo creo que, bueno, al principio sí estamos haciendo un modelo y creemos que solo nos importan los planos, pero en realidad lo que nos debe importar es la información, porque después de lo que sacamos de esa información, pues es lo que documentamos nuestro proyecto. Siempre, fíjense que sacamos los planos PDF el último día, sacamos las mediciones y el presupuesto el último día, sacamos toda la documentación el último día. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho un trabajo previo de organización de nuestro modelo y de todos nuestros elementos para poder llegar a ese fin. De hecho, yo os quiero comentar que ya tenemos una pregunta que se nos han animado en el ¿Vale? Q&A porque Facundo dice que no tiene micrófono y que no se puede conectar con el micro y nos comenta. Hola a todos, estoy trabajando con familias en Revit que permiten configurar su visibilidad según el nivel de detalle, bajo, medio o alto. Sin embargo, estas configuraciones solo permiten tres combinaciones posibles. ¿Existe alguna forma de ampliar estas combinaciones o de controlar la visibilidad de manera más global, sin tener que recurrir a parámetros de visibilidad manuales dentro de cada familia? Yo te Qué cuento bueno. cómo organizo mis proyectos si quieres. Yo tengo la ley de que en detalle bajo, pues para cosas en una escala bastante pequeña. En detalle medio, que la cosa se vea el símbolo y también se vea la geometría simple. Y en detalle alto, que se vea la cosa como realmente es. Y todo esto lo utilizo pues para enchufes, para todo, para todos los elementos de construcción. ¿Cómo lo usan ustedes dos, Rey y Juan? Ahí capaz que hay que apuntarlo. Sí, o sea, está perfecto usar la escala de la vista, pero capaz que él quiere tener como más combinaciones todavía. O sea, habría que ver el caso de Facundo, ¿no? Era ver la practicidad que quiere lograr de tener más variables. Yo lo que me imagino cuando él menciona algo más general, ¿no? Algo global, em, se podría, se podría aplicar algún truco para que específicamente se pueda apagar una visibilidad de algún elemento escapando de las escalas de la vista, o sea, del nivel de detalle. Así Sí, que eso por ahí podemos hacer un pequeño también ejemplo en Revit para ver cómo se podría lograr. Así que, claro. No sé Lo único es, si, perdón, que lo único es que todo eso esté en todos los elementos de Revit, ¿no? por Rey. eso, no sé si la pregunta él la tiene orientada a la coherencia entre los niveles de información, ¿verdad? O niveles de detalle o niveles de desarrollo. Hay varias formas de abordar esto. Porque de ser así, Revit solamente nos permite hasta el momento tres niveles para manejar visualmente los elementos. Si quisiéramos tener como una coherencia más amplia en cuanto al LOD,
digamos 100, 200, 300, LOD 450, por ejemplo. Eh, Perdón, 350. ¿Qué podemos hacer? Eh, Quizás tener dos variantes de la familia en las que cada nivel de detalle que proyectemos, pues inicia en un punto determinado, pero como quiera se abordan los problemas de visibilidad que él menciona, de que quiere hacerlo sin utilizar parámetros manuales de visibilidad, ¿verdad? Tenemos esa limitante ahí, como dice Francisco, quizás pudiéramos buscar la vuelta con algún tipo de maniobra, pero realmente la forma en que está pensada hasta el momento dentro de Revit es con esos tres niveles básicos, que serían el de bajo detalle, medio y detalle alto. Exacto. También cuando queremos mucho más, yo siempre voy a querer mucho menos, ¿no? Para que todo sea global y sea más fácil. Entonces habría que mirar en qué caso quieres más, ¿no? Mira, Facundo nos comenta que es que él tiene muchos planos y quiere que las simbologías se apaguen. Bueno, yo no sé, Juan Francisco, pero a mí me parece que es como el ejemplo del conector de instalaciones que lo puedes apagar directamente según estilos de objeto, haciendo una subcategoría de Claro, anotación. lo que se podría emplear ahí es eso, hacer subcategorías por estilo de objeto y apagarlo visiblemente. Obviamente todas las familias tendrían que tener no sé, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Pero si tuviéramos distintos elementos que tienen simbologías, y el problema por ahí con el tema de las simbologías podría ser el tema de que no son tan sencillas a veces de parametrizar. Entonces tienen una forma de controlar sus escalas y demás, entonces capaz que lo que quiere es como apagarlas según una necesidad específica del plano. Entonces ahí sí la respuesta es los estilos de objeto, porque los estilos de objeto podrías tener una simbología en el estilo objeto A, otra simbología en el estilo objeto B, y así entonces vos directamente apagás en toda la familia de proyectos, apagando la subcategoría B y ya está. No queda visible eso, no tuviste que entrar a ninguna familia ni apagar ningún parámetro manualmente. Eso sería una forma global de controlarlo. Y bueno, depende obviamente del proyecto que uno dice, bueno, necesito emplear un poco más los conceptos y las herramientas que tengo, y bueno, ese sería un buen camino para emplear. Claro, bueno, aquí rápidamente he abierto vamos a ver si, porque si lo podemos resolver. Fíjate que aquí tengo un proyecto de instalaciones, es uno de fontanería y así. Si se me viene a la cabeza es lo primero que se me ocurre, porque tú puedes hacer todas las subcategorías que tienes. Lo que pasa es que muchas veces la gente ya se pasa de línea con subcategorías y eso también hay que tener cuidado. En este caso... a ver, anotaciones. Aquí están, mira. Las tengo como, es una familia dentro de otra familia de anotación y esa no es. Voy a mirarla porque la verdad que ni me acuerdo cómo está hecho. Por si te ayuda, pues fíjate, esta es una familia de elemento de detalle. Elemento de detalle. Y aquí están los elementos de detalle y puedo apagarlos. Esto es lo que yo quería decir. Claro, ahí lo que tendría es capaz que en la misma familia otra geometría más o otra simbología de otro tamaño, de otra forma, y él apaga una y prende la otra. Sí, sería una buena idea. ¿Algo más sobre este tema o pasamos con el siguiente? Perfecto. A ver si alguien nos hace alguna pregunta más, que ahora que estamos aquí, y así cerramos el tema. ¿Alguien se anima? ¿Tiene alguna duda más? De ¿Queréis todos levantar modos, la mano? si no les convence, que le seguimos dando vueltas y seguimos hasta que Claro. encontremos una solución para tu proyecto. Yo creo que podemos seguir, Carolina, con el siguiente tema. Bueno, vamos a hablar ahora de las fórmulas para el control de los parámetros en las familias. Entonces, pues, Rey, ¿nos cuentas un poquito este tema? Bien, dentro de las familias podemos utilizar los parámetros, ya eso lo sabemos, para lo que es el control tanto de visibilidad, de dimensiones, materialidad, entre otras funciones. En el caso de las fórmulas,
lo que nos permiten es tener un mayor control sobre ciertas partes de la geometría, sobre ciertos elementos, y todo esto va a depender de la función que tiene la familia, para qué necesitamos la familia, cómo queremos que esa familia se comporte dentro del proyecto. Y las fórmulas suelen ser bastante útiles en muchos casos. Principalmente en instalaciones, las fórmulas son de suma utilidad. Dentro de las fórmulas tenemos que admiten operaciones aritméticas estándar y funciones trigonométricas. Acá podemos usar operaciones, suma, resta, multiplicación, funciones de seno, coseno, tangente, raíces cuadradas, redondeo, entre otras funciones, que serían digamos, las fórmulas más básicas que tenemos. También se pueden incluir instrucciones con condicionales, ya aquí la fórmula tiene un comportamiento en el que el resultado depende de cómo se comporta otro elemento, otro parámetro dentro de la familia. Bien, por ejemplo, podríamos tener opciones como sí, no, o, por ejemplo, y podemos utilizar combinaciones de estas condicionales para obtener un resultado determinado en Revit. Y existen varias formas también de cómo abordamos ciertas condicionales. Más adelante podríamos ver algunos ejemplos. Los nombres de los parámetros en las fórmulas es importante tener en cuenta que distinguen entre mayúsculas y minúsculas, es decir, son sensitivos a la escritura de cada parámetro. Aquí una recomendación que yo suelo hacer es que evitemos los guiones en el medio dentro de lo que son los nombres de parámetros, porque en algún momento podría confundirse cuando estamos utilizando fórmulas, por ejemplo. Esa es una recomendación, preferiblemente utilizar guiones bajos, tratar de no utilizar guiones dentro de los nombres de los parámetros, así como cualquier otro símbolo que pudiera confundirse con algún operador dentro de las fórmulas. Básicamente, tener eso en cuenta. Más adelante podemos hacer una presentación breve de algunos ejemplos de cómo podemos sacar provecho de las fórmulas dentro de los proyectos. Las fórmulas también nos permiten agregar lo que son campos calculados dentro de las etiquetas de parámetros y también dentro de las tablas de planificación. Podemos agregar fórmulas con campos calculados y son de suma utilidad para los fines prácticos de cada proyecto. No sé si Francisco quiere aportar algunas otras características que podemos manejar con las fórmulas. Y bueno, ahí tendremos que después, capaz lo veremos ya en el próximo webinar, el tema de las tablas de consulta. Así que ahí se nos abren muchísimos más también las combinaciones porque empiezan a sumarse, ¿no? No es que solamente quedan en un caso u otro. Así Ujú. que por ahí, en algún ejemplo también podemos poner en colación ese tema y comentarlo también como el potencial, ¿no? Para diferenciarlos un poquito y que eso es el tema que van a ver en la próxima webinar. Perfecto. Si quieren compartir pantalla y hacemos los ejemplos. Excelente. Perfecto. Mientras compartimos la pantalla, ¿alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario? No tiene por qué ser una pregunta, ¿eh? Puede ser un comentario o incluso sugerir algún flujo o alguna manera de cómo lo utilizáis vosotros. También es interesante, ¿no? Que os animéis y lo compartáis. Bien, podemos iniciar por aquí con algunos ejemplos Sí. y vamos a compartir pantalla entonces. Todo tuya. Bien, está visible por ahí, ¿verdad? Permítame mover aquí los elementos de Zoom. Ok. Lo que voy a mostrar brevemente es un ejemplo bastante conceptual, básico, de cómo podríamos manejar los parámetros dentro de las familias. Y principalmente vamos a ver quizá algo un poquito adelantado del siguiente tema, que es tomar parámetros en familias anidadas. Voy a abrir brevemente unas familias que tengo por acá. Espérate, Rey, te veo a ti, no la Sí, ahora pantalla. no vemos tu pantalla.
Ok. Dame un segundito entonces, a ver cuál pantalla fue que... Mientras Rey prepara su pantalla, tenemos una pregunta más que nos preguntaba, en el caso de crear parámetros para las nuevas familias anidadas, ¿siempre es necesario volver a crear los mismos parámetros? Pues ojalá que sí, porque así los puedes comparar, ¿no? A ver la pregunta. ¿La ves? Juan está en el Ahí Q&A. está, ahí sí la veo. Claro, Perfecto. capaz que lo que quieren mencionar él es que, claro, cuando tiene una familia con dos parámetros y lo anida en otra, tiene que volver a crear el parámetro. Y esa familia otra vez la cargas en otra y tienes que volver a crear el parámetro. Creo que es ahí donde está haciendo foco un poco Facundo. No sé si nos confirma Facundo por las dudas. Bueno, pues ahí tendríamos el truco de copiar el elemento y como ya tiene el parámetro se copia. Otra idea también es que pueden generarse, en esos casos, familias de plantillas que sean personalizadas. Suele ser una buena práctica cuando tenemos ese tipo de proceso. Em, Tomamos una plantilla de Revit y de familia, ¿verdad? Y la modificamos y la reutilizamos ya con la configuración personalizada que tengamos. Bien, eso puede ser también factible. Eso es verdad también, claro. Bien. El ejemplo que voy a mostrar brevemente es algo bastante sencillo. Por acá yo tengo una familia, un elemento cualquiera, y tenemos acá unos parámetros de altura, diámetro exterior, diámetro interior en este caso. Y acá tenemos, por ejemplo, una fórmula bastante sencilla en la que el diámetro interior le estoy indicando que sea el 75% de lo que mida el diámetro exterior, independientemente de lo que mide el diámetro. Esto es una forma de cómo podemos controlar ciertos valores dentro de una familia, haciendo uso de una fórmula bastante sencilla con un operador de multiplicación. Bien. Y por aquí tengo otra familia. Digamos que es otra pieza de esa familia principal donde tendré una especie de ensamble. Y acá tenemos igualmente varios parámetros que están controlados con fórmulas. Acá, por ejemplo, en la altura de este elemento sería equivalente a sumar el ancho más la profundidad y dividirlo entre 2 o multiplicarlo por 0,5, que es equivalente. El ancho es un 10% más de lo que es la profundidad y el diámetro es un 80% de la profundidad. Bien, el único parámetro que en esta familia vamos a manipular en el proyecto es la profundidad de la familia y con ese parámetro controlamos todo el resto de la familia. Como les decía, es un ejemplo sencillo, algo conceptual, pero para que entiendan el criterio de cómo podríamos manejar el proceso dentro de las familias y controlar diferentes variantes, partiendo aquí en este caso, por ejemplo, con un único parámetro. Esta familia yo la voy a cargar en una familia anfitriona. Ahí veremos rápidamente este proceso de cómo anidamos las familias y cómo asociamos o tomamos los parámetros. La voy a colocar por aquí mientras tanto y vamos a cargar la otra familia también a esa familia anfitriona. Cuando tenemos familias anidadas, una de las primeras cosas que solemos hacer es relacionar esa familia con la familia anfitriona, es decir, dónde se posiciona y bloqueamos su posición. Importante, para que no se me olvide también, cuando trabajamos con familias anidadas, es importante tener en cuenta la función que cumple cada una de esas partes que anidamos dentro del proyecto y si necesitamos cuantificar o documentar ese elemento de forma independiente, porque de eso depende que nosotros utilicemos familias anidadas que no son compartidas y familias compartidas. Tienen una gran diferencia porque esta familia que no es una familia compartida, dentro del proyecto yo no la voy a poder manipular de forma independiente. Todos sus valores siempre van a depender de la familia anfitriona.
Esta familia, que es una familia compartida, sí me permite que yo la pueda manipular de forma independiente dentro del proyecto, tabular su información en las tablas de planificación. Se recomienda también que dentro de las familias compartidas, los parámetros que controlan esa familia, preferiblemente sean parámetros de ejemplar, porque de esa forma podemos tener un mayor control de esta familia dentro de la familia anfitriona. Aquí voy a hacer algo sencillo, voy a alinear estas familias. Voy a bloquear la posición de los elementos para que tengan un comportamiento adecuado. Aquí simplemente lo que hacemos es gestionar los parámetros de la familia que hemos anidado. Lo que se llama asociar los parámetros, tomar los parámetros también, que es el término que estamos utilizando en la presentación. Yo voy a seleccionar esta familia primero. Sus parámetros son de tipo y lo que vamos a hacer aquí es asociar estos parámetros con los parámetros de la familia anfitriona. Por ejemplo, el ancho de esta familia es un valor que está controlado en la familia que acabo de anidar. O sea que no voy a tocar nada de esto acá. Solamente necesito de aquí el parámetro de profundidad. Voy aquí al botón asociar parámetros y selecciono aquí el parámetro de profundidad que ya lo tengo creado en la familia anfitriona. Podríamos asociar un parámetro de material, por ejemplo. Ya ustedes pueden observar cómo esta familia se acaba de ajustar completamente a la geometría de la familia anfitriona, porque en ella están todos los parámetros que la controlan y aquí solamente yo toco el parámetro de profundidad dentro de la familia anfitriona, por ejemplo, 3000, y ya esta familia automáticamente se va ajustando al comportamiento de la familia anfitriona. Esta otra familia vamos a asociar el parámetro, como es una familia compartida, lo tengo acá como parámetros de ejemplar, y lo único que necesito aquí es el diámetro exterior de esta familia. Y vamos a compartir aquí con el parámetro diámetro. Y observen cómo automáticamente la familia se ajusta a las propiedades correspondientes. Muy buen ejemplo. Sí, algo bastante sencillo, pero que sirve para que podamos entender e interpretar todo el funcionamiento de las fórmulas, cómo nos ayudan, ¿verdad?, a manejar las familias. Por ejemplo, acá en el caso del material, puedo asociar otro parámetro. Si no lo tengo, simplemente lo puedo crear aquí. Acá yo puedo asociar la altura de esta familia. Si tuviera aquí un parámetro que me defina la altura de este elemento, lo utilizo y si no, también lo puedo crear. Pero acá yo voy a utilizar altura del cilindro para asociar ese parámetro y observen cómo se ajusta automáticamente. Ese parámetro, altura del cilindro, es un parámetro que tenemos acá con una fórmula que me dice que la altura será igual a la profundidad de la familia por 1.5. Eso es simplemente un ejemplo básico para que entendamos el potencial de las familias cuando utilizamos fórmulas. Y aquí simplemente estoy utilizando operaciones básicas de multiplicación y suma. Bien. Estás, estás dominando dos elementos a través de las Ah, fórmulas, los parámetros. correcto. Y observen que estoy manejando una gran cantidad de parámetros, pero dentro de esta familia anfitriona, cuando yo la lleve al proyecto, lo único que necesito tocar es el parámetro de profundidad y todo el resto de la familia se comporta en función de este parámetro. Bien, cada familia tiene su propia particularidad y tenemos siempre que tomar en cuenta que uno de los primeros pasos que debemos realizar al crear una familia, que es planificarla. O sea, entender cómo se comporta la familia, qué es lo que yo necesito de esa familia, qué información geométrica y de datos necesito. Y de esa forma vamos planificando el comportamiento de la familia y vemos hasta qué punto las fórmulas pueden darnos cierta flexibilidad en cuanto al manejo de dicha familia. La voy a cargar al proyecto.
Vamos a colocarla por aquí. Y aquí simplemente lo que tengo que hacer uso es de este parámetro de profundidad y modificar cualquier parámetro de material u otro parámetro que necesitemos dentro de la familia. Eso era un primer ejemplo para que viéramos uno de los casos donde podemos aplicar las fórmulas. Otro caso, sí, No, que muy buen ejemplo y sobre todo que no utilicen parámetros por parámetros, que entre más sencillo, más coordinado, mucho mejor porque no te lías y después te acuerdas. correcto, exactamente. Es un caso, como le digo, particular, porque aquí estamos asumiendo que el resto de parámetros de la familia dependen del comportamiento de ese parámetro. Esto sucede mucho en la familia de instalaciones, quizá Francisco más adelante, que es más conocedor en esa área, les pueda dar algún detalle más amplio al respecto. Pero en la familia de instalaciones sucede eso, un parámetro suele controlar muchas variantes de una misma familia y las fórmulas son bastante útiles en este caso. Y las tablas de búsqueda que las vimos también en el tema, en el conversatorio anterior. Otro ejemplo donde podemos hacer que las familias sean bastante flexibles y que dentro del proyecto sean manejables, es decir, que no tengamos una gran cantidad de parámetros que manipular, es este pequeño ejemplo que le voy a trabajar aquí también. Esto es un componente de detalle, una silueta de una figura humana, que nos ayudaría a dar escalas en los dibujos. Este tipo de familia suele, en muchos casos, utilizar muchos parámetros de visibilidad. Por ejemplo, dentro de las restricciones que se muestran aquí en la paleta de propiedades, podemos observar una serie de parámetros que generalmente son parámetros de visibilidad, y las personas muchas veces van activando uno y desactivando otro, activando uno y desactivando otro, de acuerdo a lo que quieran. Muchas veces se comete el error de que las familias, en algunos casos más complejos, se nos quedan varios parámetros activos y la familia luego gráficamente nos da un error, es decir, está dando información errada. ¿Qué es lo que hemos hecho acá con esta familia? Pues hemos simplificado que un parámetro, un solo parámetro, me controle el comportamiento de la familia. Y con ese solo parámetro yo puedo controlar cualquiera de las variantes de visibilidad. Y tengo un parámetro auxiliar que me permitirá utilizar relleno negro o dejar la silueta simplemente en blanco, que se vea solamente la silueta. ¿Cómo funciona? Acá tenemos un número, yo puedo cambiar este número aquí y la familia va a mostrar otro elemento. Por ejemplo, vamos aquí a colocar 2. Vamos a darle con el relleno negro mientras tanto para que sea más palpable lo que estamos mostrando. Si quisiera aquí mostrar otra silueta, simplemente voy cambiando el número correspondiente. Ay, buenísimo, esto no me lo sabía. Sí, es bastante, bastante útil porque me permite controlar bastante, de forma bastante efectiva a la familia. Y estoy mostrando aquí una silueta, pero imaginémonos un caso más práctico, que tengamos un key plane, por ejemplo, dentro de un plano, ¿verdad? Y queremos mostrar diferentes zonas de nuestra edificación y podemos controlar la visibilidad de esta manera que resulta bastante práctica en lugar de estar activando y desactivando manualmente muchos parámetros. Acá, importante, las fórmulas son bastante útiles, pero también tienen su impacto en el rendimiento del proyecto. Es decir, si utilizamos muchas fórmulas, demasiadas fórmulas y fórmulas muy complejas, pues eso se siente un poquito en el rendimiento en los proyectos, sobre todo cuando se está ejecutando alguna función en la que intervienen las fórmulas. Por eso este tipo de familia es bueno limitarla hasta cierto punto y si necesitamos otra familia adicional, pues creamos otra familia que nos permita tener un poco más de flexibilidad y rendimiento. Bien. Por ejemplo, aquí si yo pongo un número que sobrepase el límite que le he puesto a esta familia, me va a salir aquí esta alerta y me dice que el valor mínimo que debo utilizar es 1 y el valor máximo es 8 para este caso, por ejemplo. Mira qué bueno. ¿Por qué? Porque estoy limitando a la familia a un rango que resulte flexible y que resulte óptimo, porque pasado cierto punto la familia empieza a comportarse un poquito lenta, le cuesta a veces al software calcular estas fórmulas. Y a veces puede tomarte un café mientras las fórmulas terminan de computar. Entonces, por eso hay que saber en cada caso, dependiendo de cada familia, dónde está el punto óptimo, donde ya yo debo quizás dividir esta familia en dos variantes, por ejemplo,
para que luego podamos tener un rendimiento adecuado dentro de la utilización que tengamos de esta familia en el proyecto. O acá simplemente basta con que yo regrese, digamos, al rango en el que tengo limitada la familia. Y quería mostrarles ese par de ejemplos para que veamos cómo funciona la fórmula. Y vamos aquí a ingresar rápidamente al editor de familia para que veamos cómo está compuesta la familia. Son diferentes elementos que representan las diferentes siluetas. Y acá en las propiedades tenemos este conjunto de fórmulas. Son fórmulas con condicionales, lo que acabamos de hablar. Y acá estamos mezclando varias condicionantes. Por ejemplo, estamos mezclando aquí y, no y sí dentro de esta fórmula. Bien. Disculpen acá si están en inglés los términos, pero que esta familia específicamente se preparó para usarse en el idioma inglés y por eso tenemos acá los términos de esta manera. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí al programa? Por ejemplo, le estoy diciendo que debe cumplirse dos condiciones y por eso estamos utilizando el operador y. Y las condiciones son que no esté activo el parámetro de relleno negro. Esto es para que se muestre solamente la silueta. Y que además, si el número que tengo aquí en el número de control, ¿verdad? El número de silueta es 1, entonces aquí es donde está el truco. Como esto es un parámetro si no o falso y verdadero, yo aquí en las opciones que debe elegir la condicional, le digo 1 igual a 1, le estoy diciendo que 1 es verdadero, ¿verdad? Entonces me activa el parámetro. 1 igual a 0, le estoy diciendo eso es falso. Entonces se desactiva el parámetro. Bien, ese es el truquito que estamos manejando acá. Y dentro de lo que es la alerta, estamos utilizando el operador O y le estamos diciendo que el número de silueta debe ser menor. Si el número de silueta es menor que 1, si es mayor que 8, pues que me active este parámetro, ¿correcto? Y de esa manera vamos controlando la familia. Es una forma digamos, de facilitar el proceso dentro del proyecto, porque acá dentro de la familia, como quiera, tenemos que crear estos parámetros. La ventaja de esta forma es que dentro del proyecto yo solamente utilizo estos dos valores para controlar toda la familia, en lugar de estar activando y desactivando parámetros. Bien, son un par de ejemplos sencillos del potencial que podemos tener al momento de aprovechar las fórmulas en Revit. Muy Rey, te interesante este. consulto, Bien. te consulto ahí, Rey. Sí. Ahí no podríamos aplicar el tema del texto de etiqueta para ir cambiando una familia por otra, porque ahí tendría, Sí, podríamos ver hasta qué punto podríamos manejarlo respecto a la primera pregunta, ¿verdad? Que claro, era para el manejo de las etiquetas. Ujú. Podemos hacer la prueba, no me atrevo a confirmarlo así de entrada porque las etiquetas tienen un cierto comportamiento en Revit y va a depender mucho de qué tanto la etiqueta nos permita manipularla. Porque las etiquetas generalmente no tienen parámetros de ejemplar dentro de la familia que podamos como, manejarlo más allá de ciertas condiciones. Pero podríamos hacer el ejercicio y quizá en el foro publicar algún pequeño artículo respecto a esta parte y así combinamos ambos puntos. claro, yo te mencionaba el de texto de etiqueta que cuando tocas una familia anidada te permite crear el texto de etiqueta, que te permite Ujú. cambiar una familia anidada por otra. Entonces vos Ah, podrías correcto. tener infinita cantidad de siluetas que vas cargando. Correcto. Acá podemos utilizar un parámetro de familia, ¿te refieres? Para que seleccionemos, en lugar de un número, podría ser el parámetro de familia y la vamos seleccionando por tipo ejemplar correctamente. Ya. Bien, creí que te estabas refiriendo a la No, pregunta justo de se llama la. texto etiqueta el parámetro. Para como... Sí, sí, correcto, está bien. Así que es un tema de traducción ahí de Revit Correcto, también. correcto. Pero interesante porque sí se podría utilizar en varias cosas. Y como tú dices, no cometes el error de tener mal ese número, ¿no? Sí, y como mencioné al principio, lo importante es siempre planificar la familia
tenemos varias opciones, diferentes formas de cómo podemos abordar cada caso. Lo importante es planificar la familia, porque dependiendo del comportamiento y de lo que necesitemos de esa familia en el proyecto, pues nos conviene elegir un camino u otro. Bien. Por Claro, ejemplo, esta misma opción, lo que menciona Francisco, de que podemos utilizar el parámetro de tipo de familia para hacer este mismo proceso, también es válido y también resulta bastante útil. Entonces, siempre planificar y ver qué nos conviene en cada caso, porque va a depender mucho del comportamiento y el requerimiento que tenga la familia dentro de cada proyecto. claro. Bien. Bien, Muy eso era un bien. ejemplo que quería mostrar para por lo menos ilustrar un poco el potencial de la fórmula, ¿verdad? Más que nada, esa ha sido la intención de que veamos el potencial que tenemos y ver de qué manera los usuarios le pueden sacar el mayor provecho a estas funciones. Sí, como te decía, no lo había visto nunca y me encanta aprender cosas nuevas, así que bueno, espero que todos también estén aquí atentos y si tienen alguna pregunta que aprovechen. Exactamente, Ten- si alguien tiene alguna duda, aprovechad a levantar la mano, que ahora es el momento, aunque no sea una pregunta específica, aunque sea un comentario, estamos aquí ahora para resolver vuestras dudas o incluso en el chat, como ya habéis visto que también lo podemos hacer. Y si no, también podemos aprovechar estos 10 minutos para que nos hagas un ejemplo, Juan Francisco, por lo menos de lo de la familia. Perfecto. Ahí comparto entonces. Y de todos modos podemos seguir discutiendo en el foro, ¿cierto, Joaquín? Ujú. En todas partes. Perfecto, ahí se tiene que ver, ¿no? Sí. Bien, acá yo tengo un ejemplo, bueno, son diagramas de ejemplo claramente. Voy a buscar acá para que vean, ¿no? Tenemos elementos a veces que son CAD, a veces tenemos familias que son in situ. Acá tengo un mueble que está clasificado como pilar estructural, eso es la parte interesante. Quiero dejarles acá un poquito de zoom en lo que es el navegador, espero que se pueda ver. Pero notemos primero lo que hablábamos al principio. Si tenemos una familia in situ y la empezamos a copiar, ¿no? Porque la empezamos a necesitar en distintos lugares, fíjense que en pilares estructurales empieza a aparecer mueble in situ 1, y así 2 y 3. Imagínense si esto se repite exponencialmente la cantidad de que cada vez que hay un ejemplar creo un tipo ahí dando vuelta. Entonces el modelo, independientemente de la cantidad de geometría que tiene, y que esos pinzamientos que cualquiera los puede tocar y sin querer manipular, ¿no? Como cambiarle la forma a un objeto así simplemente puede dar muchos problemas. Entonces, lo que podemos volver al punto es, ¿cuándo se podría aplicar un in situ y cómo se puede resolver creando una familia cargable? El modelo in situ se podría crear cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el tema de las nubes de punto, ¿no? Tenemos una nube de puntos, la nube de puntos no se carga en una familia, se tiene que cargar en un proyecto y justamente tenemos que recrear algún objeto. ¿Y qué pasa? Con esta cuestión se terminan creando un montón de familias in situ por X motivo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es una nueva familia, bueno, en este caso la categoría que corresponda, yo acá pondré modelo genérico o una categoría sencilla nada más para hacer el ejemplo, mobiliario, por ejemplo, y simplemente lo que tendríamos que hacer es comprender que primero nuestro proyecto, cuando yo toco una familia, un modelo in situ, vamos a ponerlo acá como tal, yo no puedo copiarlo. Ese es el problema que nosotros encontramos, que cuando queremos copiar y pegar entre un proyecto, vamos a ver el error, acá sale este mensaje, ¿no? No es posible copiar entre familia y proyecto. Entonces, listo, ya está. Descartamos que esto no se puede hacer y seguimos con los in situ dando vuelta. Lo que nosotros tenemos que comprender es que en este entorno, que es un in situ, podemos editarlo. Y en este preciso momento que uno lo edita, me encuentro en un editor de familias. Entonces ya no estoy en el proyecto, estoy dentro de una familia. Entonces lo que yo tengo que hacer es traerme estas geometrías, copiármelas y pegarlas. Claramente, cuando lo pego, tengo que alinearlo, buscarlo en el espacio, porque depende de dónde lo haya colocado, pero esto sería nada más acomodarlo en una vista de alzado, ¿no? Porque depende del nivel que yo esté usando en el proyecto y demás, pero esto se colocaría, se ubicaría, se parametrizaría, se guardaría como una familia cargable. Y ahí ya tendríamos el beneficio sustancial, que es justamente controlar la familia en el entorno que corresponde. Así que esta es una pequeña demostración para que ustedes puedan ver de que no la estigmaticen, no le peguen demasiado los in situ, pero es importante reconocer que tiene una utilidad hasta cierto momento y después la podemos reutilizar. Obviamente, yo siempre digo, es como que le ponemos la cruz, yo se la coloco también a la cruz, al in situ, pero por no ampliar esto, ¿no? Entonces me ha pasado en muchas auditorías de modelo donde sale este tema
y simplemente con un minuto lo resuelven. O sea, no es que no se puede, a veces es un poco de Trabajo. practicar a ver qué se puede hacer, ¿no? Y Claro. bueno, volviendo un poquito, sí, No, 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 Carolina. que me encantó, ¿eh? Yo voy opinando, pero porque me gusta lo que veo, poco más, no me hagan caso. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, volviendo un poquito ahora a las familias y acá dar un ejemplo de lo que vendría a ser la próxima, bueno, el próximo ejemplo que vamos a poder ver en el próximo webinar. Voy a mostrar una de estas. Van a ser 2 minutos cada uno nada más. Quiero mostrar acá este ejemplo de acá. Bueno, acá ya tenemos algo exponencialmente más complejo y a criterio de la mayoría es demasiada geometría, pero no es el punto que quiero abordar. Lo que quiero que comprendan es que, por ejemplo, este tipo de familia tiene elementos anidados. ¿Por qué tiene estos colores? Efectivamente, para hacerlo didáctico en una explicación. Pero cada parte que ustedes ven un color es una geometría o una familia anidada según el caso. Entonces, justamente en las familias, como mencionaban también, bueno, Rey, que es el caso de las familias de MEP, en este caso, la idea no es tener 300 tipos, simplemente un solo tipo de una familia y con una variable de diámetro, que esto se va a adaptar automáticamente según el objeto, ¿no?, que estamos aplicando, que el objeto cuál sería, en un accesorio de tubería, una tubería. Entonces, simplemente con cambiar el tamaño, o sea, adapte solo, voy a borrar este de acá, simplemente con cambiar acá el valor a 400, la familia tiene que reaccionar a las variables de ese comportamiento. Eso hay que hacer un listado de fabricante, pero quiero editar un segundito de la familia para que la vean. Esta familia, independientemente que ahora sí estoy dentro de una familia y en un alzado tengo cierta cantidad de planos de referencia, no hay que abusar de ellos tampoco, pero tiene parámetros. Algunos parámetros son la mitad de algo o, como mencionaba Rey, una variable con respecto a otro. ¿Cuál es el otro? Justamente el conector. El conector es el que reacciona a un tamaño y esa variable se las va a comunicar mediante fórmulas que son las tablas de consultas. Las tablas de consultas, de una forma elegante, construyen lo que sería nuestros comportamientos, ¿no? Obviamente acá son letras, porque cuando uno hace un componente de un fabricante te dice la medida A, B, C, D, no es que le pone mucha descripción, simplemente una cota y con eso lo pueden construir. Pero acá hay una tabla que justamente nosotros la modificamos en Excel y la cargamos directamente a la familia. Y con una fórmula la llamamos. Eso es lo que vamos a ver también más adelante. Pero quiero hacer hincapié en cuando tenemos esto, que voy a abrir un bloc de notas sencillo. Quiero hacer un comparativo para que ustedes vean lo que vendría a ser así lo voy a pegar acá, ¿no? Lo que sería una tabla de consulta y otra familia que también está acá de modo de ejemplo, acá en el otro proyectito, que son las uniones. Y voy a editarla porque en este propósito tiene fórmulas muy extensas, como lo contrario. Entonces, acá, bueno, estaban algunas fórmulas que mencionaba también Rey, pero voy a copiarla porque obviamente es larga a propósito, y la voy a pegar, miren. O sea, van a ver que a partir de este punto para abajo es la extensión. Obviamente esto tengo que ajustar y se va a hacer mucho más larga la composición, pero fíjense en donde capaz que para un usuario editarlo de abajo sería muy complejo y lo de arriba, si existe un Excel, significa que es un poco más sencillo la edición y ese comportamiento, en base a la variable, como decía, del diámetro. Entonces acá hay que siempre diferenciar cuando nosotros hacemos las fórmulas, es decir, se puede simplificar y bueno, ahí haces la cuenta, ¿no? Simplificarlo serviría para que lo puedan editar el día de mañana o porque estás practicando y comprendiendo un poquito mejor cómo pueden funcionar las familias, porque la verdad que a veces ni siquiera queremos anidar, ni siquiera queremos crear parámetro de visibilidad, directamente parámetro de tipo y ya está. Porque todo esto, aunque muy extremo, uno lo podría crear de tipo. Entonces la válvula que estaba mostrando yo no sería un solo tipo, sino tendría 30 tipos donde vas cambiando como si fueran puertas. Y eso, obviamente, a la larga, puede ser contraproducente y al principio sencillo porque el usuario nunca necesitó una fórmula para establecer los criterios. El tema es que viene un fabricante y te dice que hay que cambiar un valor o tenés que crear una variante, ya con esto lo podés resolver mucho mejor, ¿no? Y luego cierro con dos puntitos más. Las familias, por ejemplo, en este caso, la familia que están viendo, que es la unión, o sea, una pieza de las tuberías, tiene en los extremos, voy a poner acá colores coherentes, que se va a ver con colores, este tipo de elemento. Este tipo de elemento es justamente una familia anidada. Si yo le edito, van a ver que tiene un parámetro compartido, ¿no? Que el parámetro compartido hace que se pueda cuantificar. Pero yo no quiero cuantificar este objeto. Pero el tema es que cuando la familia tiene habilitado el parámetro compartido y yo tengo una repetición excesiva de estos ejemplares, el modelo reacciona mejor. Entonces, a veces
no es que yo pongo o activo el parámetro compartido porque deseo cuantificar esos objetos, sino porque quiero un mejor rendimiento del modelo o que reaccione mucho mejor a los filtros gráficos que se emplean en las familias. Entonces, a veces, cuando tenés un elemento que se repite muchas veces que aplican un filtro, falla. Filtro gráfico, ¿no? Que se pinte la familia entera, esta familia no reacciona. Con activar el compartido también se resuelve eso. O sea que a veces los mecanismos hay que estudiarlos, y obviamente hacer, no solamente colocar dos familias, sino colocarla muchas veces más de lo que sería en un proyecto normal, y sacar mediciones de cómo impacta eso, ¿no? Y eso, bueno, es muy importante porque efectivamente ahí nosotros logramos que nuestros modelos sean mucho más eficientes. Y por último, este puede ser un ejemplo para el futuro, son 2 minutitos. Acá quiero que vean que tengo una familia que es un equipo cualquiera con dos figuras azul y en rojo, y son los conectores. ¿Sí? Es como si fuera una familia, puede ser un inodoro, puede ser el objeto que nosotros pensemos que fuese, pero tiene conectores. Acá, poquito también como mencionaba Rey, que con un valor de entero, yo puedo cambiar un valor, y lo que puedo lograr es que un conector cambie de cara, que eso por sentido lógico no se puede. Pero yo simplemente poniendo un 2 a un 1, el conector rojo de esta cara pasó a la otra. Vamos a ponerlo de este lado. Sí, el conector de este conducto pasó de este lado. Esta familia tiene muchos más parámetros que permiten controlar el ángulo, el giro, la posición de estos puntos. Eso también lo vamos a ver ya más adelante, pero quiero que vayan pensando que si nosotros creamos familias, estudiamos bien los comportamientos, podemos lograr cosas que el sentido común, como digo, nos diría que no se puede, ¿no? Entonces, eso es muy bueno para ir transmitiendo con respecto a que ustedes, cuando vayan creando objetos, como digo, vayan a la experiencia, ¿no? A la experiencia, obviamente, como tienen es el foro, tiene estos espacios para consultar que tienen que aprovecharlos muchísimo, y que bueno, efectivamente no nos encasillemos que hay cosas que no se pueden hacer, sino que hay que probarlas, hay que probarlo. Así podemos romper un poco las barreras de lo que supuestamente nos deja hacer el software, ¿no? Claro, hay Así que que bueno, aprovechar. quería ahí comentar hasta ahí, ¿no? No sé qué opinan Carolina o Me Rey de parece esto que mostré un fantástico. poquito súper rápido. Me parece fantástico porque hay que aprovechar todas las ventajas que tenemos pues para poder documentar nuestros proyectos, ¿no? Pero insisto, entre más sencillo, mejor. ¿No? Como mencioné, como Francisco tiene mucha experiencia en esta parte de instalaciones, el potencial es enorme con las fórmulas y lo que son las tablas de búsqueda. Esa combinación es súper poderosa. Incluso en la cosa más simple que uno se puede imaginar en Revit, tienen una utilidad grandísima. Bien. Así que nada, los invitamos a participar en los foros, los invitamos a que tengan en cuenta que estamos ahí para ayudarles y que entre todos creamos comunidad y podemos seguir creciendo. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por haber venido a la sesión de hoy. Y como decía los expertos, cualquier duda que tengáis siempre la podéis dejar en el foro y la podemos trabajar desde ahí, entonces. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Hasta Muchas gracias a luego. Chao. todos. Gracias. Chao.